Pero esta parte de la sexualidad sagrada, de poder, que va más allá, ¿no? De solamente el sexo como tal, del acto sexual, es una forma de vivir una experiencia que es sagrada en esta vida utilizando este cuerpo. ¿Tú cómo llegaste a eso? A ver, de muchas maneras. Podríamos hacer la analogía con lo espiritual, ¿no? ¿Cómo llegué yo a la espiritualidad? Pues llegué seguramente por sufrimiento, por evasión o por necesidad de trascenderlo o por necesidad de tal. ¿Qué pasa? Para mí la espiritualidad siempre ha sido algo muy íntimo, ha sido algo que no sabía con quién hablarlo, o sea, era algo mío y ya está. En cambio, yo creo que el tantra, la alquimia sexual, etcétera, es una forma de espiritualidad compartida en el que uno es capaz de poder llegar a algo que creía que era imposible de compartir. Y dado que para mí mi vida, ¿no? Individualmente ya de por sí pues cuesta mucho, me parece, de compartir, la sexualidad, a mi juicio, la sexualidad más tántrica y más espiritual, fue una manera también de compartirme, porque yo, por ejemplo, nunca he podido eh, eh, tener, digamos, un polvo de una noche, por ejemplo, ¿no? Tener sexo simplemente aquí te pillo, aquí te mato. No digo que con una pareja no haya podido tener un sexo más animal o más salvaje, pero nunca he podido, digamos que si me tenía que compartir o vincularme o conectar con el placer de forma compartida, o era con una dimensión espiritual, que esto lo podemos definir. Me gustaría también saber qué opinas tú, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? una sexualidad espiritual? Si no era así, no sabía hacerlo de otra manera. Sí, de acuerdo. El acto sexual como acto sexual carnal solamente no es algo tampoco que vaya conmigo realmente. Yo tengo allí unos aspectos en mi carta astral que hablan precisamente de intimidad y de profundizar en mí misma y profundizar también en el otro para que haya una conexión de alguna forma. Si no, para mí pierde todo el sentido. Y es esta posibilidad también de entrar en contacto con esas partes más profundas de uno mismo a las que uno muy probablemente también en algunos momentos no quiere ver, pero que viéndolas y reconociéndolas en uno mismo, tú también puedes tener una energía que llegue a los demás de una forma como no planeada, ¿no? Porque no solamente es el acto sexual como tal, sino también como tú penetras en el otro y cómo permites que la vida llegue a ti. O sea, no solamente estamos hablando de sexualidad, sino que en todo es como la forma en la que se manifiesta el ser para poder disfrutar. Finalmente era lo que te estaba diciendo anteriormente. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y tenemos este cuerpo y en este cuerpo, pues, con todos los tabús que hemos estado recibiendo, con todas las lecciones desde que somos chiquiticos, entonces pues hay muchas cosas a las que nosotros les decimos no, pero no porque estén mal o porque en principio uno no quiera, sino porque le metieron en la cabeza que así no deben ser. Y de esa misma forma también uno rechaza partes nuestras, partes personales, partes que pueden ser muy valiosas también, y empieza a rechazar también la vida. Entonces, ha sido toda como un reconectarme conmigo primero para poder conectar con el otro de verdad. Qué interesante la idea de ver que el acto sexual no solamente es el momento de encuentro con el otro, ¿no? A nivel de conducta meramente sexual, ¿no? Sino que eso viene acompañado, está dentro de algo mucho más global, como es un conseguir dar un sí a la vida, o sea, como un tipo de actitud o de estado general, porque claro, no sirve de nada decir, mira, tengo potencialmente las mejores aptitudes para tener un sexo de mucha calidad en un entorno pues, de presión, de constricción, de tabú, de represión, de infelicidad, o sea, no, tiene que estar dentro, ¿no? Es una cosa que siempre me ha traído de Tantra, ¿no? Ver que Tantra no es sexo, sino que es algo mucho más global, ¿no? Entonces, y qué importante. De hecho, en la alquimia sexual, ¿no? Es un proceso de transformación, ¿no? O sea, Total. lo importante es el camino, es partir de que todos tenemos pues todo tipo de prejuicios, ¿no? Culturalmente, pues oye, ¿no? Toda la tradición
judeocristiana, está manchado, ¿no? El placer está manchado. Esto, vas a ir al infierno como entres en una modalidad hedonista o entres, lo corporal es pecado, ¿no? Es la manifestación, digamos, del espíritu corrupto, ¿no? Todo este tipo de prejuicios, yo creo que algo muy interesante de las tradiciones que incluyen e integran la sexualidad en lo espiritual es que supera esa escisión, ¿no? Esa separación, esa aparente incompatibilidad entre la espiritualidad y lo material, lo físico o lo corporal. Pero bueno, porque hay todo un proceso, por no hablar de disfunciones de todo tipo emocionales, depende de la familia que te toque, de las experiencias. Por ejemplo, la sexualidad lo he vivido siempre con culpa y vergüenza, como yo creo que la mayoría de personas. Y no sé, algo tan sencillo como la masturbación, algo tan sencillo como la desnudez, ¿no? O sea, simplemente estar desnudo ante tu pareja, si tienes miedo o vergüenza de tu propia desnudez, poca fusión vas a tener con el otro. Qué importante, y tú con la luna en cáncer, el generar entornos de intimidad para poder tener una conexión más allá de los miedos, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Con la lunita en cáncer, pues imagino que todavía más, ¿no? Todo esto. Sabes que es que las personas muchas veces no se pueden ver desnudas a ellas mismas, o sea, no es solamente al otro, es ellas mismas no se aceptan en su desnudez y la desnudez no es solamente ver el cuerpo, porque si nos quedamos en el cuerpo, nos quedamos también con una parte, solamente una partecita de nuestro ser. Desnudez es ir hasta tu interior también y reconocer cuáles son tus monstruos, cuáles son tus miedos, cuáles son tus apegos, cuáles son los límites que tú tienes dentro de tu propio ser que no te dejan avanzar y que no te dejan vivir una vida plena. Entonces yo creo que parte de tener una sexualidad plena es entender también que, ay, pues, que la vida es así, es blanca y negra, y hay colores también, y entonces pues si en el momento se te presentó vivir la vida en negro, pues vívela en negro, y la disfrutas en negro, y si en el momento se te está presentando la oportunidad de ver los colores, pues qué maravilloso, entonces estás viendo los colores, pero es como quitarse la expectativa, porque me parece también mucho que toda la sexualidad viene marcada por una publicidad que te dan de una sexualidad que no es, porque te venden algo que no es, y es muy momentáneo, muy preciso a las zonas erógenas de la mujer, y resulta que todo depende también del ambiente que se genere, porque es como una entrega en la que tú estás dando todo de ti porque estás presente completamente, pero estás muy pendiente también del otro y de lo que el otro quiere y de cómo puedes complacer al otro. Es como la forma en la que tú recibes, pero también la forma en la que tú estás dando constantemente. ¿Sí? Interesante que encontramos, ¿no? Encontramos que personas que también depende con quién, porque hay con quien uno tiene mejor sexo que con otros, a unos según qué parejas, pues te nace más el polo más yang, ¿no? El polo más Shiva, ¿no? Sí, O el polo más yin, más Shakti, ¿no? Entonces, exacto. según el tipo de persona con la que te relaciones. Pero bueno, igualmente yo creo que nos predomina más una energía u otra, aunque lo ideal es que esa polaridad, ¿no? Esa polaridad esté equilibrada, tanto internamente como con el otro, ¿no? Si mi lado masculino y femenino están bien equilibrados, pues más probable que encuentre también yo un equilibrio con el otro, ¿no? Sea hombre, mujer, da igual, ¿no? Y, nada, qué interesante ver toda esta danza, pero también qué complicado porque, como decía, ¿no? Hay personas que nos sacan más que el polo yang, el polo yin, luego nos predomina. ¿Qué hay detrás de todo esto que estoy comentando? Pues todo un proceso de decir, ¿no? De autoconocerse, de ver dónde estamos. Yo, por ejemplo, en mi proceso he sido muy yin, ¿vale? He sido muy yin en la sexualidad. A mí me costaba mucho en el sexo conectar con mi lado salvaje, animal, no, sino que era como muy complaciente, muy tal, ¿no? Y mi trabajo fue precisamente trabajar más el lado masculino, ¿no? Entonces, y gracias a eso, pues creo que pude mejorar. Pero al principio mi sexualidad no era para tirar cohetes, nadie llamaba para repetirlo, o sea
pero bueno, yo también tengo mucha energía de Escorpio, ¿no? Claro, entonces esto implicaba que la intimidad era aterradora y conectar con esa energía marcial, esa energía me parecía como no sé, era doloroso y cruel y tal, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé, en tu caso, ¿no? El proceso que has hecho o cómo crees que se debería plantear, ¿no? Si te Sí, gusta este modelo de dualidad. yo creo que pues depende, tú te estás metiendo con astrología, depende mucho de cómo uno tiene aspectados ciertos planetas y ciertas cosas en la carta astral, y también cuando uno Ujú, hace, por ejemplo, la carta de clics con la otra persona, entonces, ¿qué te ujú, despierta el otro, no? Pues así como tú estabas diciendo, hay momentos en que la pareja que uno está teniendo, con esa pareja uno tiene ujú, tal grado de intimidad que puedes tener equilibradas las dos energías y en algún momento tener muy activa tu energía yang y en otros momentos sencillamente dejarte y entregarte al placer para recibir lo que el otro te está dando y está bien. Yo lo he vivido de las dos ujú, formas. En mi adolescencia mucho fue energía muy chiva, entonces era yang ujú. completamente, pero Vale, posteriormente ya fue distinto. Yo soy ariana y tengo Venus en Tauro, entonces para mí también, y al ujú, otro lado está Urano en Escorpio, entonces tengo ujú, esa dualidad muchas veces también de dejar que el ambiente se genere para que yo reciba placer, pero también para entregar placer. A mí me gusta mucho eso. Y en el ujú, momento en el que yo permito ese grado de intimidad es porque realmente esa persona a la que yo estoy abriéndome, porque para mí es eso, es la posibilidad de abrirte completamente en la medida en que tú estás dejando que penetre, tú también te estás dando. Entonces es esa intimidad, ese grado de poder encontrar en el otro quién eres tú realmente, ujú. porque el otro termina siendo solamente un espejo. Entonces, claro, dependiendo de lo que viva el otro y lo que te esté mostrando, pues se activan miedos o se activan cualidades que tú no sabías, no las habías reconocido, no las habías Ujú, integrado en ti. Y eso también es muy bonito. Yo creo que en últimas, si bien yo tengo una posibilidad de tener una relación con el otro, en últimas realmente la relación la termina teniendo con uno mismo. ¿Sí? Y el otro es ujú, un espejo. Lo que pasa es que es como un medio por medio del cual yo termino integrándome a mí. ujú. Interesante, interesante. Mi experiencia ha sido bueno, es que inevitablemente no sé, por supuesto tú ahí te ves como espejo, tú sabes. Yo creo que eso ocurre, por eso cuanto más trabajo personal, autoconocimiento y más uno haya resuelto, ¿no? Las vergüenzas, las culpas, etcétera, pues uno entra en contacto con el otro, porque al final, bueno, también supongo que estás de acuerdo que hay un otro, ¿sabes? Que hay un otro en el que no solamente hace función de espejo, sino que hace de compañero, de compañera, de compartir, de íntimo compartir, y llega un momento en el que lo que siente el otro, la otra, pues también lo sientes tú, ¿no? Y es un momento de indiferenciación. Yo creo que algunas veces, si se consigue ese nivel de complicidad y de unión, que yo creo que eso, insisto, requiere todo un proceso que podemos hablar, ¿no? De todo lo que yo creo que tiene que haber, ¿no? Más que hablar del, del ideal como estado final, de lo que supone el camino. Pero yo creo que el final del camino, si queremos hablarlo como final de camino, también se puede dar como opción. Decirnos otra forma de ver la sexualidad en vez de ponerla verticalmente arriba, pues es una más. Pero yo creo que esa versión de sexualidad más sagrada, más espiritual, es una unión, es una disolución del yo y no sabes si lo que sientes es el otro. Bueno, es que hay un montón de esferas de complejidad. Y es muy difícil hablar de esto también, porque claro, yo te decía, cuando uno practica todo esto y lo vive todo esto, no está racionalizando, ¿sabes? No está pensando, bueno, y de todo, ¿no? Tampoco no puedo ahora yo decir que lo que la gente hace, lo que no, pero llega un momento de trance y de éxtasis en el que, de hecho, cuanto mejor a mí me funciona es cuando me olvido de la mente, ¿sabes? Cuando realmente lo que hago es conectar con una especie de esencia 100% creativa
porque es muy tramposo el repetir lo que te ha funcionado. Si tú es que en el polo anterior hice esta postura, tal, tal, me fue súper bien, lo voy a repetir. Ya no es lo mismo, ya nunca va a ser lo mismo. O sea, ¿qué es lo que va a garantizar mantener un trance? Estar instante a instante como nuevo e irrepetible, fluyendo con lo que está pidiendo realmente ese momento único de interacción entre los dos. Y eso es un nivel de, de muchísima imposibilidad de predecir lo que va a pasar, es lo contrario a seguir un protocolo y una secuencia que te funcionó. Y esa incertidumbre yo creo que es señal de espiritualidad, señal de que uno ha pero claro, ahí no es muy difícil racionalizar y es muy difícil. A mí las técnicas tántricas tal, nunca me han gustado, ¿no? Me gusta más decir en qué estado emocional voy a poder mantener un tipo de sexualidad. ¿Sí? Pienso más en las condiciones básicas iniciales, que podemos, que si quieres, insisto, ¿no? Hablamos de, oye, pues a nivel de preliminares, a nivel de caricias, a nivel de abrazos, a nivel de mirada, a nivel de... No, sin entrar en, mírala así, tócale aquí, tócale 3 palmaditas aquí, ¿sabes? Más que eso, creo que es algo mucho más de predisposición o en motivación. También el anhelo de trascendencia que tenemos en el ámbito de la espiritualidad, el ver que lo podemos tener de forma compartida, incluso que es una catapulta, ¿no? Es que nos puede llevar a unos planos de ir más allá de lo ordinario, de ir al paraíso. No hay cosa más trascendental que el paraíso. Pues es muy interesante, ¿no? Y conectando con lo que decías, también es dominio del infierno, de la sexualidad. Es un poco lo que decías de blanco y negro, pues también es un lugar horrible, que es, ya te digo, es como yo lo he vivido una buena parte de mi vida, como un verdadero infierno. Entonces, supongo que hay todo un proceso de purgatorio, ¿no? Entre medios, y luego hay un momento de paraíso. No sé, para ti, ¿qué opinas de qué crees que puede fomentar un sexo de este tipo, ¿no? Más, vamos a llamar sagrado porque lo hemos etiquetado así. Eh, ¿Cómo lo plantearías esto? Digamos que sí, para mí sí es sagrado en el sentido que tú y yo y todos en realidad somos sagrados. Entonces, me parece que es una forma de reconocernos realmente por quienes somos Uh -huh. sin desconocer la parte humana, que era, porque el sexo tiene las dos cosas, tiene el ámbito que es de conexión profunda en el que tú te lees con el otro y te Uh entiendes de -huh. una forma que es Uh -huh. no verbal. Uh -huh. Es una conexión que viene, que ni siquiera se puede explicar con palabras porque las palabras que se quedan cortas, sino tú sencillamente sientes lo que siente el otro y además estás tan abierto al otro Uh -huh. que no hay posibilidad en ese momento, o sea, es la total vulnerabilidad, pero es una Uh -huh. vulnerabilidad bonita, ¿me entiendes? Es una vulnerabilidad en la que te estás compenetrando con el otro de tal Uh forma -huh. que allí es donde viene lo sagrado. Para Uh mí ha -huh. sido Uh -huh. un redescubrimiento de ese tabú que vivía cuando niña, porque pues soy mujer, entonces las mujeres no podemos sentir placer, las mujeres somos objetos del hombre y eso fue muy difícil de transitar cuando yo era pequeña, pero ahora es muy diferente, yo ya tengo 43 años, entonces a los Uh 43 años ya que me digan que soy objeto de un hombre, pues no es así. Y que yo -huh. misma me sienta un objeto tampoco es así. Es algo Uh que -huh. tú Uh vas -huh. entendiendo la forma en la que a ti como que conectas contigo misma, conectas con tu placer personal, conectas con esa parte espiritual y entiendes que el placer está en la espiritualidad también y que la espiritualidad también está involucrada en el placer, que no vas a vivir la una sin la otra, pero el tema allí es como el apego. Cuando yo lo vivo desde el apego tratando de llenar algo, desde allí no funcionan las cosas. Uh Es -huh. muy diferente cuando sencillamente tú te lanzas a vivir la experiencia sin ninguna expectativa, pero sí Uh con el -huh. amor tan grande de poder darte al otro y poderte dar a ti mismo y recibir con Uh -huh. manos Uh -huh. abiertas, sin Uh estar -huh. buscando absolutamente nada, lo que el otro tiene para quererte compartir, porque es un compartir, ¿no?
Vale, qué interesante. Es que este es un tema tan apasionante. Claro, yo pienso que hay muchos tipos de forma de vivir el sexo, ¿no? Me da la sensación de que estás hablando de un sexo pues, muy espiritual, ¿no? Estamos aquí presentes y creo que el tema de la presencia es un tema fundamental de no estar, ¿no? Efectivamente, pues proyectando de estoy contigo, pero oye, nos volveremos a ver, ¿quieres algo serio conmigo? O sea, entiendo todo este tipo de preocupaciones que pueden desconectarnos del instante, etc. También contemplo, porque como dices, ¿no? Está lo espiritual, está lo terrenal y están los dos. Sexualidades pues, más animales y está bien, que sería pues, una sexualidad donde sí que haya una pretensión, vamos a decir, posesiva de decir, bueno, pero vamos a establecer un vínculo, sí o no. Y yo creo que hay algo también biológico ahí, sobre todo en las mujeres, ¿no? Instinto de nido, o sea, vamos a tener sexo, pero esto biológicamente se traduce en quedarme embarazada y tener hijos, o sea, que por eso evolutivamente las mujeres son selectivas y los hombres no, porque no tienen la carga, ¿no? La carga y todo eso está operando, o sea, que a la hora de pensar en lo espiritual, si entramos en una espiritualidad de trascendencia de lo biológico, que esto se plantea, es decir, bueno, podemos liberarnos de todo ese yugo en el ADN, podemos, bueno, esto es totalmente Neutralizarlo, tal discutible. vez, ¿no? Sí. Yo creo que puede ser algo, me parece poco integrador el concepto de trascendencia. Es ¿no? Es como también tradición judio-cristiana. Hay que trascender la tentación de la carne. Pues también aquí, ¿no? Hay que trascender lo animal. ¿Por qué? Porque no podemos sacralizar lo corporal. Por ejemplo, yo he hecho algunos talleres colaborando con Elmar Roura sobre sexualidad, tantra, etcétera. Y también en consultas, pues me vienen personas con interés sobre este tema. Es un tema bueno, no estamos hablando porque sí, es un tema que me fascina. Y a veces que lo que veo es un perfil de persona que está tan metido en la visión espiritual de la sexualidad que se olvida de que tiene un cuerpo. Y me viene todo, ¿no? Una persona, pues, oye, pues que no te levanta ni una maceta de 2 kilos. O sea, si físicamente no estás fuerte, si físicamente no te cuidas, te alimentas bien, duermes bien, etcétera, ¿qué tantra ni qué leches? ¿Cómo vas a pensar en conquistar lo divino si no te sabes ni atar los cordones? ¿Me entiendes? O sea, me gusta la idea de la integración, incluso el tema del apego. No solamente es la parte física, sino a nivel de mamífero. A mí me gusta pensar en una sexualidad que pueda ser sagrada y que incluya el apego, que incluya oye, me quiero vincular a ti y te voy a echar de menos cuando no estés. Es cierto que me parece problemático si estoy muy preocupado con si te volveré a ver y cosas de este tipo, pero que se cree no solamente un momento bonito y tierno, ¿no? en el encuentro, sino que luego quede cierto, y eso es el apego. El apego es cuando no está mi figura, ¿no? La figura ¿no? que me genera cuidado, la echo en falta. Ese vacío no creo que haya que problematizarlo o demonizarlo de ninguna manera. Creo que es súper bonito, creo que es muy bonito. Y esto es lo que nos impulsa a las relaciones. Lo que pasa es que, claro, que eso genera sufrimiento. Porque si queremos apegarnos a alguien y esa otra persona no quiere apegarse a nosotros, pues es una putada, es cierto. Pero es una putada. Pero que sea una putada no significa que el problema sea el apego. En todo caso, el problema es el malestar que genera que con esa persona no podamos generar un vínculo, ¿no? Y estamos en la sociedad. Yo creo que la sexualidad a veces va muy mal, que es lo que me encuentro a menudo, en personas, insisto, ¿no? que buscan una sexualidad muy plena y trascendental por esas dos razones que te decía, ¿no? Por desapego, porque físicamente no se cuidan nada. Porque el físico es algo superficial. ¿Cómo que es superficial? Es tu vehículo. Y además que modula mucho lo que nos parece atractivo. O sea, es más atractivo un tipo de cuerpo que otro.
nos guste o no nos guste, al final es lo que hay, ¿sabes? Si quieres trascender los cánones, bueno, el canon de estética todavía se puede trascender, pero bueno, hay una especie de atractivo biológico que eso no te lo vas a superar, no es una cuestión de cultura, que algunas medidas, ¿no? Que mujeres con caderas anchas sean más atractivas que con caderas estrechas. Pero es que Es instinto. yo creo Dime, sí, por favor. que estás hablando también de una espiritualidad real. Es que si hablamos de una espiritualidad idílica, entonces no nos podemos tocar, no nos podemos besar, no puede Claro, existir este placer, ¿verdad? Pero es claro, que cuando nosotros estamos hablando, y a esto también íbamos, yo entiendo más o menos lo que estabas diciendo también, es pues tenemos cuerpo y el sexo huele feo muchas veces. Y es así. Y la vida también tiene circunstancias en que no es bonita. Entonces es cómo tú tomes la vida y cómo tú estás viviendo tu sexualidad y tú como ser espiritual. Si la vives de una forma en la que nos devolvemos a 1300, entonces en 1300 pues muy probablemente, esto es solamente un año que me llegó a sí, la sí, cabeza, sí, sí, pero está bien. pues lo vivimos desde el monasterio y en el monasterio pues rezando no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Pero ya digamos que Claro. hemos estado trascendiendo esto y vamos entendiendo que el cuerpo es un vehículo y es un vehículo que también es sagrado, entonces pues obviamente lo tienes que cuidar, pero el cuerpo también dentro de sus aspectos produce excreciones que no son tan agradables, pero que cuando estamos en el acto sexual se vuelven agradables. O sea, es parte de todo. Entonces, ¿cómo lo puedes vivir de esa forma? Eso, como tú lo estabas planteando, tiene mucho que ver también con lanzarse a vivir apasionadamente tanto lo agradable como lo desagradable, pero sin el apego que implica el sufrimiento. Eso es para mí. Yo lo entiendo, por ejemplo, mirando mi carta, yo lo entiendo con mi Venus oposición Urano, que está en Escorpio. Y en Escorpio también yo digo, pero es que un poquito de que el otro diga, y es que esta es mía, a mí también me gusta. El punto es, también lo he sufrido, ¿no? También he sufrido el apego. Entonces, cómo se vive cierto apego que no sea doloroso, que no te marque de la forma negativa, ¿no? Sino que sea, venga, mi amor, que usted está rico, entonces venga para acá, usted es ciertamente mío. Entonces yo tengo a Plutón en la 8. Entonces también vivo eso de esa manera, tratando de integrarlo porque está el lado norte. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, que sea una sexualidad virginal, no, gracias, no. Pero lo que me estoy yo también cuestionando es cómo lo vives y cómo no lo vives desde el apego. ¿Sí? Que sea un poquito, que te dejes llevar por el placer, que te dejes llevar por el instinto, que respondas a lo que el otro quiere también, que seas libre en lo que tú deseas, maravilloso, me parece delicioso. Pero entonces el tema del dolor, eso es lo que estoy Diana, procesando. Claro, yo creo que ese sí a la vida implica entender que la vida incluye eros y tanatos, incluye los dos. O sea, no creo que la vida sea eros y ya está. Creo que en el momento que te abres al amor y a la conexión, te va en pack, ¿no? Va en pack con la separación, con la posibilidad de la ruptura, tal. Por ejemplo, yo me considero una persona muy apegada y de todo nada y cosas así como más Tienes cosas de Marte de este Escorpio, tipo. ¿no? Tengo Venus en Escorpio, Venus, Marte, su dispositor, por lo tanto, tengo Marte en Libra, pues el dispositor está en Escorpio. En fin, ¿no? Soy de luna llena. Tengo como varios elementos muy de apego, ¿de acuerdo? Entonces, yo he sufrido mucho por intentar tener relaciones, vamos a decir, pues más libres, ¿no? Menos apegadas, como dando más espacio, ¿no? Que es como un poquito lo que culturalmente me presionaban y decía, pues yo creo que esto es lo bueno. Y hasta que no hice un proceso de autoconocimiento ¿no? llegué a la conclusión de que yo soy un tío apegado y posesivo también. Claro, esto me costaba mucho decirlo, porque ¿cómo posesivo, por favor? ¿Qué me estás diciendo, posesivo? Este es un puto neandertal, ¿no? Entonces, hasta que no he podido, digamos, trascender esos juicios externos, ¿no? en los que nos imponen un modelo y demonizan algunos tipos de comportamientos que es cierto que pueden llevar, por ejemplo, a los celos.
pueden llevar, y los celos pueden llevar a la violencia, ¿no? Y eso puede llevar a aprisionar y a lo tóxico. Es cierto que hay riesgos con todo eso, pero no podemos hacer una lectura de que esto es igual a relación tóxica. Hay formas sanas de vivir el apego. De hecho, existe, ¿no?, la teoría del apego seguro y el apego inseguro ansioso, el apego inseguro ambivalente, el apego inseguro evitativo. Existen formas de vivir el apego mal, y creo que mucha gente lo vive muy mal, el apego. A día de hoy tengo una relación con Esther, con mi mujer, de apego muy seguro, porque ella es lunar y ella también, como yo, buscamos un vínculo tal. Y estamos en paz y no me siento culpable. En cambio, ¿cuándo me ha ido mal? Cuando he intentado algo que no era. Cuando he intentado un tipo de relación que no era. Que la gente no quiere, gente así como entidad abstracta, no quiere comprometerse, no quiere vincularse emocionalmente, etcétera. Puede ser un problema estructural de la sociedad y de la cultura que nos meten, ¿no? igual que mujer como objetos, algo a trabajar absolutamente e involucrarnos en transformarlo. En ese sentido, el feminismo, por ejemplo, creo que ha ayudado muchísimo. Yo creo que aquí lo mismo. Creo que también hay que transformar esa idea de que el apego es malo. O sea, creo que es un cáncer estructural enorme esto. Porque genera culpabilización y genera el forzar lo que uno no es. Es como vivir un apego sin la parte negativa. No. Si vives el apego, igual que el bebé, el niño, cuando no está con la figura paterna, materna de cuidado, de seguridad, pues siente ansiedad o siente incomodidad por no decir algo más grave, pues nosotros también. No pasa nada. Por eso, ¿qué intentaría yo decirte? Trabajemos el ser bueno estableciendo vínculos de apego. ¿Con qué? Con la presencia, con la disponibilidad, compartiendo la vulnerabilidad. No voy a decir que te echo de menos, no voy a decirte que tal, porque voy a mostrarme débil o voy a ser el dependiente y eso me da un... ¿Qué problema hay con eso? No pasa nada, pasa nada. Lo que pasa es que requiere dos. Porque si uno tiene un apego inseguro, ansioso, ¿no?, que es un tipo de apego en el que uno lo lleva muy mal, el no estar con la persona con la que tiene un vínculo, y se relaciona, que eso pasa muchas veces con personas con apego inseguro evitativo, que sería como una gente más fría y desapegada, pues tenemos el infierno perfecto. Y eso ocurre mucho, ¿no? Entonces yo creo que sanar el apego en términos de naturalizarlo, sin demonizarlo, y buscando personas que estén, no sé si preparadas para ello. Pasa que insisto, ¿no?, el tener un buen apego también depende de la crianza que has tenido, de la cultura donde estás, creo que ser hombre o mujer también puede cambiar, ¿no? Creo que hay diferencias a nivel por eso te decía, Y por argumentaba cultura, o sea, lo biológico, te lo comparto. Sí, no, por supuesto, ¿no? Lo de la cosificación de la mujer, igual que el hombre que tenga que ser un macho men, en plan gallito del corral, etcétera, pues me parece una putada enorme para los hombres que tengan, digamos, rasgos más vinculados con la vulnerabilidad. O sea, igual que el feminismo ha ayudado a descosificar, ¿no?, y a poder, ¿no?, la mujer mostrar rasgos históricamente vinculados a lo masculino, yo creo que falta una revolución en el lado contrario. Que yo pero pueda ya estar se con está dando amigos, también. pero no hay una movilización equiparable, ni mucho menos. Yo creo que los hombres todavía tenemos mucho por hacer Para y ahí rescatar habrá esa una... sensibilidad. Y ahí yo creo que nos entenderemos. Creo que muchos problemas de muchas mujeres no es por culpa de las mujeres, y perdona que hable así porque no me gusta cómo hablo, sino por culpa de la falta de trabajo por parte de los hombres. Es como que no hay hombres disponibles que hayan trabajado su lado yin y su lado yang, mientras que las mujeres son las típicas que están haciendo trabajos personales de integración de lo masculino, femenino, de las heridas del pasado, desarrollo personal, autoconocimiento, tal. Los hombres estamos viendo el fútbol y masturbándonos viendo porno. Entonces no está equiparado, ¿sabes? Una revolución, estáis como adelantadas en ese sentido a nivel de intimidad. Yo creo que muchas veces frustraciones que hay
es por ese problema estructural que digo por parte de los hombres. Por eso antes comentaba, ¿no?, la importancia de la polaridad, lo masculino y lo femenino, que yo creo que está en hombres y mujeres ambas energías. Y frustra mucho. Y vamos a autoculpabilizarnos cuando es un tema de educación y ¿Sabes? social. Es un tema de aceptación, es un tema de aceptación de la propia naturaleza. Es decir, hay personas Sí, que tienen una naturaleza que es mucho más libre, que les queda mucho más sencillo tener una relación acá, una relación allá, sin un compromiso o viviendo el sí, compromiso desde la libertad que cada to- uno totalmente. determina, ¿no? Y con el Mm, que se siente bien. Por ejemplo, en el caso de las personas que yo reconozco, yo tengo ciertos apegos, entonces no está en negar los apegos. Para mí ha sido un darme cuenta que yo vivo apasionadamente mi vida, amo apasionadamente también, y ahí sí, porque tengo en este momento oposición Urano-Urano, es cómo libero esto que está generando en mi vida, en mí además porque está al lado de Venus, entonces, ¿cómo libero? Es un momento de liberación en el que yo estoy viviendo y, y encontrando esa nueva Diana, porque estoy renaciendo finalmente, ¿no? Está qué bueno. emergiendo Venus Uranida. Entonces, digamos que para mí ha sido eso, es vivir apasionadamente mi vida sin esperar del otro absolutamente nada, sino más bien entregando todo lo que yo tengo para dar al otro y dármelo a mí también, porque muchas Ujú, veces se torna en yo te doy y yo te doy y yo te doy, y en ese dar uno tiene que entender también que es un dar, pero un ujú, recibir constante. Entonces, ¿qué tan abierto estás ujú, tú también a la vida para recibir de la vida lo que la vida ujú, tiene para darte? Y muchas veces ujú, uno se niega a eso. Y ujú, lo que estabas hablando también del masculino y el femenino, yo estoy de acuerdo, ujú, sin embargo me parece que las mujeres nos estamos yendo a otro extremo y nos estamos yendo a un extremo en el que estamos pasando por encima del masculino, ujú, creyendo que no necesitamos al masculino, y eso no es así tampoco. Y los hombres, al contrario, yo sí he tenido mucho contacto con hombres que están teniendo mayor apertura a esa parte yin, y es muy bonito entablar una relación con ese tipo de personas porque te muestran una cara tuya yin que ni tú misma habías visto, ¿sí? ujú, ujú. Hay muchísimos hombres muy yin. Lo que pasa es que la presión social nos obliga a tener un tipo de comportamientos muy estandarizados y es una pena, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no?, que yo creo que falta el podernos liberar socialmente y por tanto también en la intimidad, que también podemos verlo como una proyección de lo social. También es interesante lo que comentabas de que quizás se está dificultando dar espacio. ¿No? No sé si me gusta decir que es ¿no?, a causa, ¿no?, de la masculinización de la mujer. Pues sí, no me gusta mucha expresión, pero para que nos entendamos, que no haya espacio para lo masculino, yo creo que la responsabilidad es de los hombres más que otra cosa, ¿no? Porque a mí no tengo nada en contra de que haya habido eso. De todas maneras, tú estabas comentando, quizás me estoy equivocando al entenderte, de que en ese conectar con lo masculino de la mujer se está perdiendo lo femenino, ¿no? Me parece que estabas diciendo algo por parte de la mujer, me refiero, ¿no? En unas partes, sí, y por Mm, otras es como yo me apropio de la energía masculina y no te necesito masculino, y entonces ya, nosotras mismas estamos bloqueando esa posibilidad. ya, Y no sabría decirte con qué exactitud interesante. si se trata Mm, también de responsabilidad solamente del hombre, porque es que finalmente las ya, bueno, mujeres tenemos son dos. un papel protagónico en cómo educamos a nuestros hijos. Y los Ujú, hombres han sido educados tanto por padre como por madre. Entonces yo ujú, pienso que el papel de la mujer es muy importante. Fíjate que el discurso que uno le da a los niños cuando son chiquitos es un discurso, por ejemplo, de tú no puedes llorar, o es que por tú supuesto. eres el fuerte de la casa, Mm, o es que, por ejemplo, en mi caso, J, que era mi esposo, falleció hace 2 años, y yo recuerdo mucho alguien que me dijo, ahora tú eres papá y mamá, y yo dije, no. O le decían a mi hijo mayor, como, ahora tú eres el grande de la casa y tú eres el hombre de la casa, y decía, ok, si él es hombre,
pero él no va a ocupar todavía una posición de esposo o una posición yang completamente, no lo va a hacer. Entonces Ujú, es el discurso de la mujer y ujú, como las ujú, mujeres hemos sido ujú. educadas, también se da para que nosotras mismas seamos muy agresivas con el masculino. Lo que pasa es que es una agresividad muy sutil. Wow. Estoy de acuerdo que eso que se da cierto rechazo de los rasgos masculinos, ¿no? O sea, es como que eso cohíbe, ¿no? A muchos hombres. O sea, que es propio de... Yo creo que lo masculino se vincula mucho con la agresividad, por ejemplo, con una dominancia más agresiva. Con el egoísmo, ¿no? con algunos tipos de dimensiones o de rasgos de personalidad que como que están como muy demonizados, ¿no? Como estaba diciendo. Y ¿no? Fíjate, ¿no? Dominancia, ¿no? Es como esto recuerda a ese, ¿no? Es que estáis en el poder y no estáis... bueno, es que vuelvo a lo biológico, ¿eh? Si el hombre no estaba pendiente de dominar, se quedaba sin reproducirse, porque al final es lo que estábamos hablando, o te estaba comentando, de que la pulsión vital que hay detrás en el Tantra, tiene algo biológico. Y la vida lo que busca es perpetuarse. Y a nivel práctico, para perpetuarse, el masculino, el hombre, el sexo biológico hombre, masculino, si no espabilaba y no competía y no tal, se quedaba sin reproducirse. De hecho, solo se reproducía un 40% de los hombres, ¿no? Eso es una tasa de fracaso enorme. O sea, entonces, todo ese tipo, por eso hablo de la dominancia, agresividad, la competitividad, que son rasgos de la fortaleza a nivel de presencia y de estar ahí. Esto en la sexualidad, en el amor, también es algo muy atractivo, de hecho es algo muy excitante, ¿no? Entonces, muchas veces la crisis de deseo, la crisis sexual tiene que ver con hombres descafeinados, hombres con horchata en las venas, ¿no? Que no tienen ese fulgor, ¿no? Esa pasión, ese poder personal, que tampoco le interesa si solamente es eso, y no hay amabilidad, no hay empatía, no hay sensibilidad, no hay vulnerabilidad, ¿no? Por eso hablaba de, oye, ser hombre o mujer no tiene por qué excluir lo masculino y lo femenino, ¿no? Por Exacto. eso me gusta la diferenciación entre sexo biológico y género. Me gusta porque es necesaria para no obligarte, según lo que te toca, a ser de una manera u otra. Pero sí que es cierto que en el acto puramente sexual, yo creo que la polaridad tiene que marcarse. Creo que tiene que estar muy... uno es un polo y este es el otro. Y no creo que el hombre necesariamente tenga que ser el polo yang. Yo creo que puede haber inversión, pero podríamos decir que puede haber más tendencia a que un hombre esté en esa posición a nivel sexual, ¿no? De poder sostener pues todo ese fluir de la mujer, creatividad, toda esa inspiración, toda esa agua, ¿no? Yo creo que saber sostenerlo, en vez de ir por faena, ¿no? El hombre, ¿no? O al revés, ser un demasiado yin y no saber tensar, ¿no? Me gusta mucho entender la sexualidad como el bailar salsa, ¿no? Bailar bachata, bailar, ¿no? Es un momento, es tanto un punto armónico ¿no? de coexistencia armónica entre los dos, como de tensión, ¿no? Si alguna vez has bailado, que imagino que sí, ¿no? Pero, o quizás un tópico, perdóname, la cuestión es que hay que tener tensión en los brazos para poder comunicar. Entonces en el sexo lo mismo, si no hay tensión, no hay un punto así, no te entiendes. Entonces yo creo que el yin y el yang tienen que estar. Además y en el bailar hay esa división de uno yang y uno yin. Uno guía, uno sostiene y la otra persona pues como que lo, lo, lo corona, ¿no? Lo embellece. Claro, claro, pero también dentro del acto sexual
cambia, ¿no? No es Sí, sí, siempre, sí, hay momentos obviamente en que por digamos que supuesto. se ve mucho más la energía en uno de los dos, pero hay momentos en que uno está muy dispuesto a ser muy yin y dejarte llevar Sí, por esta energía de creatividad y de recibir, y hay otros en los que tú eres yang y también es rico en encarnar esa energía. También sí, es rico totalmente. darle al otro, también es rico esta sensación de estoy dominando en este momento la situación y el otro se está abriendo a mí, eso también es muy bonito. Entonces es Sí. como es leer, aprenderse a leer y dejarse llevar por las Mm, circunstancias, no tener nada planeado, como tú lo estás diciendo. Uno puede generar el ambiente, ¿no es cierto?, para que todo fluya, pero no tenerlo no tener nada escrito, nada, o sea, exacto. sencillamente no tener un Ujú, guión, sino ujú, empezar a permitir que las cosas pasen como tienen que pasar y disfrutar del momento, porque finalmente Tantra también es eso, ¿no? Es utilizar tus cinco sentidos para que puedas disfrutar del momento y sentir todo lo placentero que puedas llegar a experimentar ahorita, ujú, estando en ujú. presencia completa. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿No? La tendencia va a ser que el hombre esté en la posición yang. También, ¿por qué? ¿No? Porque tiene como el falo, ¿no? Tiene el pene, ¿no? Tiene el instinto de eyacular rápido. Porque vuelvo a reflexiones más biologicistas. Tenías que ir por faena, ¿sabes? No podías pensar en preliminares. Porque ya te digo, con las probabilidades que habían de que te quedaras sin reproducirte, no te vas a poner a hacer aquí todo las velitas y todo eso, ¿no? ¿Vale? En cambio, en el caso de la mujer, yo creo que tiene más sentido pues, los preliminares. Creo que hay algo biológicamente en el que decir, no, a ver, cuidado. Además que es algo agresivo, ¿no? Oye, entrar en mi cuerpo, tal, cuidado, ¿no? Entonces, creo que va bien el emblandecer, ¿no? El suavizar. Yo creo que el sexo funciona cuando, insisto, ¿no? Cuando hay tensión y una conexión blanda a la vez. Por eso pensaba en el baile, ¿no? Hay armonía, hay un momento de encuentro, no hay un te impongo, ¿no? ¿no? Es como una Sí, penetración sin uno estar suficientemente lubricada, sin estar suficientemente preparada, suficientemente relajada, que duele, etcétera. Entonces, pues, yo creo que sí que es importante los preliminares, pero bueno, insisto, para el hombre es un conectar con el yin y entender que el slow sex, ¿no? Que la caricia, el abrazo, el vínculo, ¿no? Todo eso es fundamental, y por parte de la mujer muchas veces el trabajo es más poder vivirlo lo puramente genital, la parte más, como más agresiva, más animal, más salvaje. Yo creo que sí que hay tendencias. Pero una vez que, digamos, hay ese trabajo que, ¿no? de ver, ¿no? Que en el acto puramente de instante y de creatividad y de inspiración, con lo que la energía pide, ¿no? En ese momento de comunión, yo creo que ahí sí que pasa de forma muy natural que hayan roles rotando. O sea, sí, creo total. que es algo muy... También depende de la persona, ¿eh? O sea, habrán, ¿no? Pues si eres Aries, quizá dominar te hace más ilusión, ¿sabes? Que a un, que a otro. O sea, también aquí entra, como siempre, las diferencias individuales, ¿no? Las diferencias entre formas de vivir el sexo, ¿no? Igual que hay gente, que lo decías bien, gente más fría, que quizá vive un amor más desapegado, incluso más poliamoroso, y no le importa tanto lo del apego porque no es tan celoso, ¿no? Y otros son súper celosos y no se plantean otra cosa que la monogamia, otros que se plantean, yo qué sé, ¿no? O sea, hay tantas opciones. La sexualidad precisamente activa algo creativo, por lo tanto, encasillarlo es muy complicado. No se me ocurre una forma de hacerlo. Solamente me atrevo a identificar dimensiones de lo que aparece en la sexualidad. Como decía, ¿no? La parte puramente física, la puramente emocional, la puramente... También de pensamiento, porque también hay quien le erotiza el pensamiento, le erotiza la fantasía, le erotiza o le deserotiza, ¿no? Porque también hay que trabajar creencias, ¿no? Si piensas que es indigno de ti el tener sexo en una primera cita, pues ya... pero te mueres de ganas porque has conectado un montón, te sientes súper a Obvio, obvio. gusto. Claro, no,
bueno, pero hay quien lo vivirá muy mal eso, ¿no? Hay quien vivirá fatal, sobre todo en el caso de mujeres, culturalmente se juzga muy negativamente a la mujer que tiene muchas parejas sexuales o se acuesta, en fin, bueno, ¿Sabes hay qué? muchos temas. Humberto Maturana, él dice que el amor es dejar aparecer. Y a mí me Ujú, parece que en la sexualidad también la sexualidad es dejar aparecer. De hecho, la vida es dejar aparecer. Es decir, ujú, cuando yo dejo aparecer, yo sencillamente permito que la ujú, manifestación del ser se dé de la forma en la que ujú, se tiene que dar. Sin tratar, lo ujú, mismo, sin tratar de controlar, sino sencillamente abriéndote a la experiencia y a disfrutar de lo que tú estás presenciando en ese momento y de lo que tú eres partícipe. Entonces yo creo que a medida que uno va creciendo y que uno ha tenido un compañero sexual y otro compañero sexual y como ujú, que te vas ujú, redescubriendo a ti mismo porque además uno no es la misma persona que fue con el primer ujú, compañero sexual, ni tampoco ujú, si lo tuviste, no sé, un día ujú, y al otro día tienes otro, tampoco eres la misma persona con eso. ujú, Entonces es permitir que tu ser se manifieste constantemente y ahí sí, ujú, para mí es muy importante ir neutralizando y neutralizando que sobre todo, neutralizando las cosas que yo siento que me dan ganas, pero que ujú, hay un límite en mí, por ejemplo, a través de las creencias que me dice, no lo puedes vivir. Entonces, para mí es como darte la posibilidad de ujú, experimentarlo y tratar de ser lo más libre posible en esa experiencia. Y cuando ya tú decidiste, no, realmente no me gustó, listo, entonces no lo vuelves a hacer. Pero hay que dejar ujú, que la vida se vaya manifestando y que te vaya mostrando el camino. Porque si no, también, si yo me quedo en el tabú o me quedo en mis límites o me quedo en, no, es que no quiero, entonces también te estás perdiendo de la ujú, posibilidad de vivir. Y para mí lo más importante y para lo que vinimos acá es para vivir y la sexualidad no está solamente en el acto, sino que tú estás interactuando sexualmente ujú, constantemente con todo y en la forma en la que tú y yo, por ejemplo, estamos hablando. Tú de alguna ujú, forma estás penetrando y yo también estoy penetrando en ti, tú estás recibiendo y todo el mundo también está recibiendo alrededor y yo estoy recibiendo ujú, también. Entonces es dejar aparecer. Para mí esa es la clave. De este semestre ha sido eso. El amor es dejar aparecer. ujú, ujú. Bueno, además plantea como premisa la mayor de las espiritualidades, ¿no? Que es eh, que la sexualidad sea una predisposición a que te sorprenda, ¿no? Te sorprendas a ti mismo, a ti misma, la Mm. otra persona o la situación conjunta te sorprenda. Y de hecho, ¿no? Está demostrado que el deseo sexual, ¿no? Que es algo que también está en crisis, ¿no? Un montón de personas de relaciones que se quejan por falta de Sí. deseo, pues está muy estudiado que lo que favorece el deseo pues es la novedad. Entonces, justamente ese dejar aparecer yo creo que genera esa sensación de novedad, porque cuando tenemos el mismo sexo, la misma rutina o la misma interacción siempre, es como comer espaguetis cada día, ¿no? Y todo tal. Pues oye, a ver que cuando cocines, oye, le pongo un poco de pimiento, tal, pimienta, nada, un poco de una guindilla aquí, un tal, no sé qué, ¿no? Y la creatividad en la cocina, la creatividad en la sexualidad, el sorprenderte, sorprender a la otra persona, es algo que favorece precisamente el deseo, ¿no? La transgresión, ¿no? También es muy interesante. No sé qué pensarás tú, es un tema que me obsesiona, Tú eres que muy es el... escorpiano, Ala. Sí, 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 que es el morbo, ¿no? Es Sí, claro. cuál crees que es la esencia del morbo, ¿no? ¿Qué es lo que... Porque no es esencialmente lo mismo que el deseo, ¿no? Porque el deseo pues, se fomenta con el refuerzo intermitente, como digo, ¿no? Con la novedad, decía, bueno, hay como una serie de comportamientos. Pero el morbo, no sé qué es, no sé si lo has pensado o qué piensas que Sí, lo que en es. el morbo está esto que puede ser como picarón, como que ¿Mm? puede ser oscuro y de todas formas a uno le llama la atención y es algo rico. Pero, Ujú, pero, pero si tú te dejas o dejas de experimentarlo por la creencia o dejas de experimentarlo por la represión, porque te reprimes, ahí es cuando uno ujú. empieza a sufrir, me parece a mí. O si Sí, me sí, dejo sí. llevar al punto tal que lo vivo de una forma
totalmente desmedida y sin autocuidado, también creo que entras en un punto en el que te puedes hacer daño. Yo creo que es encontrar esa justa medida en que el morbo es tan rico que te genera querer más, ¿no es cierto? Pero que no se convierta ni en yo no quiero y me abstengo completamente de eso, o no quiero salirme de allí porque entonces la obsesión se convierte más bien en una adicción y pues no. Claro, qué interesante. Claro, yo lo que he comprendido a día de hoy, a través del morbo, o a través ¿no? de vivir el morbo, es que tiene este elemento, como decías, pícaro, este nivel de transgresión, de prohibición, de inmoralidad, ¿no? Pero Yo que estoy genera muy de acuerdo. intimidad y una complicidad con el otro Me encanta, también, sí, 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 sí. Claro, esto podría parecer poco espiritual, poco sagrado, pero para nada. Yo, o sea, yo sí, no, creo que lo pícaro, de igual que lo acuerdo. espiritual, lo vinculamos mucho con una moral buena, angelical. Yo creo que la espiritualidad también incluye algo, entre comillas, espero que se vean mucho las comillas, algo demoníaco, ¿no? Yo creo que eso es un elemento muy importante, y en las relaciones, pues tener esa parte transgresora, pícara, claro, se pierde muchas veces el morbo en las relaciones porque uno tiene una relación tan amorosa, guión cordial, guión, ¿no? Que perdemos de vista ese punto malote, ese punto picarón, provocador. Claro, eso es como en una cita. En una cita, si estás con una persona oye, pues que te concede todo, te da la razón en todo, sabes, todo como muy, muy complaciente, no te va a Aburre. despertar, Sí, te vas a sí, aburrir y sí. no te va a generar la tensión. En cambio, alguien que te confronta, que tal, que te buscas cosquillas, que no sé, además siendo Aries te encantará, pues pam, 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 pues eso te excitará. Eh, Igual, lo que pasa, vuelvo a los extremos, pero alguien que solamente vamos a la cama, tal, no sé qué, tampoco no funcionaría, ¿no? Ese punto de equilibrio entre donde, ¿no? donde uno hace algo que no es correcto, como es expresar deseo, como es pues tener ganas de ir a la cama, tener ganas o en una relación, pues ese equilibrio entre hacer algo inmoral extremo, que no, porque destruye, es demasiado destructivo, es demasiado maléfico, y algo que no sea demasiado bonachón, que es aburrido, y por eso Totalmente. hay que ir con cuidado con las relaciones duraderas, donde la parte demasiado familiar, demasiado cordial, demasiado tal, pues se carga el deseo y así le va a tanta gente, ¿no? Entonces ese punto de mantener el punto picarón, punto provocador, punto malote, yo creo que tiene mucho que ver con el morro, pero ¿cuánto cuesta, ¿no? Ser malo Sí. con alguien a quien amas? Sabes que me acordaste de conversaciones que he tenido con mis amigas en las que hablamos precisamente de cómo dejar, cuando uno se casa o cuando ya tienes una relación de mucho tiempo, cómo Mm, dejar a la mujer o este estigma que tiene la mujer de después convertirse en la esposa perfecta, ideal, y dejamos de ser amantes. Y resulta claro. que el ser amantes es algo absolutamente rico que unió, que generó esa complicidad entre la pareja y que es muy bonito y con lo que uno juega, porque es que yo creo que en Exacto. últimas la vida tiene que ser para eso, para jugarla, para descubrirla, y yo creo que ahí Ujú, viene nuevamente como tu niña, no en el sentido pues de todo lo que hemos estado hablando, sino en el sentido de jugar la vida, porque es que los niños sí que saben hacer eso y se dejan sorprender y no tienen como estas predisposiciones que uno tiene en la cabeza de cómo debería ser, sino que ujú, sencillamente se lanzan a vivir la experiencia y somos nosotros los que empezamos a negarles este ver la vida con los ojos inocentes que la están ujú, descubriendo y que lo único que quieren es vivir más. Entonces ujú, yo vuelvo nuevamente a mis amigas y digo, cómo llegar a ese punto nuevamente en el que las mujeres dejamos de ser la Virgen María y nos convertimos en una María Magdalena que está muy abierta a vivir su vida ujú, ujú, apasionadamente y ser la cómplice ujú. de su esposo, pero no la Claro. esposa, no con ataduras, no así, sino Ujú. libremente y para pasarla rico, porque es que vinimos a eso, a pasarla bueno. Sí. Claro, esto es muy fácil cuando estás conociendo a alguien por primera vez. Entonces, por eso la pasión, el deseo, es todo. Encima hay una sensación de conquista, una sensación de
En cambio, claro, con una relación más estabilizada, más estable, pues es más complicado. Por ejemplo, yo con mi mujer tenemos citas, ¿sabes? Quedamos bueno, ahora con nuestra hija es más difícil, ¿no? Pero quedar como si fuéramos novios, o sea, generar contextos, incluso de hablarlo, ¿no? A veces para fomentar justamente todo eso, pues, aunque bueno, los dos somos muy plutonianos y ya hay mucha tensión como para acomodarnos y eso tal, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo de María Magdalena, ¿no? O sea, conectar más con ese femenino o ese masculino, no sé, menos complaciente, porque por ejemplo antes decía que una cosa que funciona mucho en el deseo es lo que se llama en psicología refuerzo intermitente, que tiene que ver con que no siempre que quieras tener sexo lo consigas. ¿Qué pasa? Que el hombre habitualmente tiene más deseo sexual que la mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasa que el hombre muchas veces se queda sin poder tener relaciones sexuales en una relación soy consciente de que esto depende y pensarás en personas que esto no ocurre. Eso ayuda al hombre a mantener el deseo. En cambio, la mujer siempre que quiere tener sexo lo tiene. No le dejan con las ganas. O sea, yo por eso creo que es muy importante a nivel masculino, para mantener relaciones duraderas con mucho deseo, de saber esto lo digo, pero a mí cuesta un montón, ¿eh? O sea, que si mi mujer me está escuchando, me está diciendo, a ver si te lo aplicas más, ¿sabes? Que es la idea de eso, ¿no? De que si mi mujer tiene ganas de tener sexo, el saber, digamos, de una forma natural, ¿eh? No algo esquemático, robotizado, el dejarla pues no, ahora no quiero. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Y sostenerlo. Uno quiere aquello que uno no puede tener. Entonces, los hombres, uno está borracho, uno está, no sé, fea, y uno quiere sexo, y entonces ustedes están muy abiertos porque también le entregan a uno lo que uno está deseando en ese momento. Pero claro, resulta que así las mujeres también se aburren. No, ustedes también se tienen que desear, y una forma de deseo es decir, no, hoy no quiero. Y está bien, y está bien. De hecho, eso los hace también mucho más atractivos en cierto sentido. Y jugar a eso dentro del mismo acto de posponer un poquito el beso que tú me estás pidiendo, o sea, todo eso genera mucho más deseo en la otra persona. Uf. Y cuando uno... bueno, sí, no, pero nos estamos entendiendo. Mucho. De hecho, no me gusta hablar de técnicas ni ejercicios concretos, ¿no? O sea, lo que voy a decir no lo digo como ejercicio, sino lo digo como fenómeno, ¿no? Experimentado del que he tomado luego reflexión, ¿no? Esto mismo que estás diciendo, ¿no? El interactuar, ¿no? En el que no te acercas y mantienes la boca cerca de la otra persona sin tocar, ¿no? Acercando la mano, por supuesto evitando lo genital, ¿no? Y jugando. No hay cosa más excitante que eso, que es lo contrario a lo explícito de venga, ahí, meto mano aquí, meto genital allá, sino que despierta, por lo tanto, como tú bien dices, ¿no? Despierta deseo el tener algo que no tienes. Sí. Por eso va tan mal las relaciones, porque transmitimos demasiado el que la otra persona ya está conquistada y está disponible, que no es realista. No es que tengamos que hacer un ejercicio de imaginación y forzar algo que no es cierto. Tener pareja no significa que esté conquistada. Si no, no iría la gente, no estaría frustrada sexualmente. ¿Por qué está frustrada sexualmente? Pues porque no está conquistada, porque no fueron conquistadas una vez y esa fortaleza hace tiempo que o no hay nadie o nadie ha conseguido asediarla. O sea, que o sea, que ahí también podríamos hablar de técnicas de seducción. Esa justa medida entre Venus y Marte, porque hemos tenido relaciones sexuales que son muy marcianas, pero es que Venus habla de lo que estábamos hablando tú y yo anteriormente, claro. Y es como seduzco al otro, ¿no? Como te doy, pero no te lo doy completamente, no te lo doy agresivamente, no. ¿Cómo hago para que tú quieras estar conmigo? Es que es completamente distinta. Entonces, esta parte de la seducción, esta parte de Venus,
A mí, pues personalmente me parecen mucho más placenteros los actos previos, me parecen mucho más placenteros que la genitalidad como tal, pero la genitalidad también es rica en ese momento cuando ya estás muy marciano y ya no aguantas más, ¿no? Pero para llegar allá, sobre todo en las mujeres, para que uno pueda llegar a ese punto en el que ya no aguanto más y te quiero macho cabrío, uno tiene que tener toda la otra parte venusina que te ha llevado, es como un Eso es. llevar para que se genere tal expectativa, tal sensación de yo deseo esto con todo mi corazón y mi alma y mi cuerpo abierto, que ya no aguanto más. A ver qué te parece lo que voy a decirte. Esto lo estoy reflexionando ahora mismo. Yo creo que por regla general la mujer necesita más preliminares, necesita más esta parte como más de baile, de cita, de tal. Creo que el hombre, de hecho, insisto, hay estudios que demuestran que el hombre puede tener sexo muy rápidamente con una mujer que le parezca mínimamente atractiva. Además, es poco selectivo. A ver qué te parece esto. Yo creo que la mujer debería liderar los preliminares, debería ser la que, entre comillas, digamos, conduce o, sí, lidera todo esto. Porque por iniciativa propia, el hombre, a no ser que haya hecho un trabajo de interiorización de lo femenino, de conciencia y empatía, de las necesidades de la mujer, de no sé qué, yo creo que hay mucha tendencia a que esto no esté. Y eso que genera frustración, es que va muy rápido, es que no lo disfruto, no acabo de conectar, es que me duele, etc. Entonces, siendo prácticos, en vez de esperar que el hombre vaya a talleres de hombres, de tantra, de tal, etcétera, intentar, pues, en la conversación, ¿no? Y la negociación de una relación y de encuentro con el otro y de comunicación asertiva con el otro, decir, mira, esto es lo que necesito, me gustaría aquí, ¿no? Y ahí pues entra pues la velita, ¿no? Lo que sea, ¿no? Una fresita, la nata, unos masajes. Yo creo que los masajes es un preliminar brutal porque genera Brutal. una conexión con el cuerpo del otro, desconectas de la mente, os conocéis, ¿no? Los cuerpos se conocen, entonces entramos en otra esfera. Incluso a mí me gustaba hacer Reiki, ¿sabes? Utilizar a nivel más de energía, ¿no? Entrar como en una conexión más sutil, luego una conexión más física y luego una conexión pues más puramente sexual y emocional. ¿Vale? O sea que yo creo que ese tipo de... Pero insisto, a nivel práctico, muchas veces pues, ¿no? Cuando escucho, ¿no? Gente que está frustrada con el tema de sexualidad, tal, no sé qué, no sé, hablábamos antes del yin y el yang, de intercambiar roles, tal, pues oye, pues esa iniciativa, ese punto Marte, tal, pues quizá en esa fase tan crítica para poder llegar luego, ¿no? a la fase ¿no? de meseta, ¿no? Que se dice, ¿no? Y de orgasmo y de tal, pues quizá es útil el tener un poco más iniciativa ahí, donde somos incompetentes los hombres, pues que lidere quien es competente. Que si eso es al Estoy, revés, en un caso particular, que lo sea, ¿eh? Si una relación es el hombre el que necesita preliminar y la mujer es la más genital, etcétera, pues diría exactamente lo contrario, ¿eh? No quiero universalizar o generalizar sin entender los casos singulares. pues yo te digo, yo soy Ariana, yo normalmente tomo la iniciativa. Lo que sucede es que la iniciativa, si uno la toma y se queda solamente en la parte yin, también se vuelve aburrida. O sea, uno necesita también que el hombre en algún Sí, momento claro. lo apretuje y le muestre la fuerza y le demuestre que está allí preparado para cogerla y hacerla añicos, ¿me entendés? Pero hay momentos Sí. también en que se deje llevar y muestre su vulnerabilidad, a uno lo derrite completamente. Entonces es como, sí, está bien tomar la iniciativa, está bonito, toda esa parte es muy linda, pero yo creo que es más, es en la complementación que se va dando en el momento y en leerse, porque todo el tiempo la mujer también que empiece o que tome la iniciativa también harto, ¿no? Aburrido. Sí, no, yo hablaba de una primera fase, o sea, entiendo que al final el masculino también se espera del masculino un liderazgo, justamente, ¿no? O sea, no pierdo de vista ese poder, esa fuerza, esa tensión, no sé cómo decirlo. Eh,
pero yo creo que hay varias fases en lo sexual, y la parte más animal, más empotradora, por decirlo, ¿no? Más salvaje, más tal. Yo creo que ahí el hombre es... Creo que le puede ser incluso más fácil y natural conectar con eso, porque lo genital creo que, insisto, creo que es mucho más masculino, y no creo que sea por cultura, que también eso modula siempre la cultura, y cultura y genética están interactuando constantemente. Pero estoy totalmente de acuerdo que si el hombre pues está ahí aplatanado, ahí tal, no sé qué, y no, y, ¿sabes? Es como que parece que no tiene interés, que no tiene fuego, que está ahí, pues eso no pone, o sea, directamente No. no excita. Eh, por eso un hombre, ¿no? con ese poder, que sepa sostener la tensión, que sepa mantener la calma ¿no? en esa danza. Y que la mujer se deje Eh, llevar también, ¿no? Es que es sí, importante eso. pero eso requiere un hombre que dé seguridad. Por eso Mm. sí que creo que es importante esa guía. Simplemente digo que en el inicio, ¿no? En el calentar motores, ¿no? Que es la parte del masaje, ese tipo de iniciativas, creo a ver, que un hombre las puede tener, pero las puede tener para seducir la primera vez, y ya está, ¿sabes? Que dice, no, es que a mí me han enseñado que eso hace que tal, pero luego en las relaciones, no, en las relaciones ya es como que uno va más a lo seguro, va más a lo cómodo, va más a lo fácil, y ya no todo el pavoneo y todo eso, pues uno se lo salta. Sí, ojalá eso no se saltara. Entonces está lo que tú estabas diciendo, la mujer que ponga de su parte también, ¿no? Que espere que el hombre esté buscándola completamente, sino que ella también manifieste su deseo y manifieste lo que quiere y cómo le gusta, porque es que la Claro, sexualidad no es solamente del hombre, la sexualidad también es femenina. Entonces nosotros también podemos absolutamente. expresar lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que preferimos, lo que quisiéramos repetir, etcétera. Yo creo que es una comunicación, así como la astrología es un lenguaje, en el sexo también tenemos un Mm, lenguaje en el que nos estamos abriendo al otro y el otro se está abriendo a nosotros. Entonces, si lo estamos viendo de esa forma, estamos en iguales, ¿no? Estamos con un igual. ujú, Entonces, si la mujer se ujú. queda callada esperando que el hombre tome la iniciativa siempre y que sea como al hombre le guste, pues estamos fregadas. O sea, seguimos en lo mismo. Sí. Además, yo creo que la esfera de la intimidad es una esfera donde generalmente lo femenino se le da mejor. O sea, yo no sé, y sé que esto es muy discutible y seguramente podríamos cuestionarlo, pero en la práctica, aunque sea por una cuestión de cultura en la que las mujeres han sido inculcadas para conectar con el mundo emocional, para inculcarles el valor de la intimidad, de la conexión, de la comunicación, ¿no? Del mirar a los ojos, del abrazar, de la caricia, aunque sea una cuestión cultural, es un dominio, yo creo que es dominio femenino. Entonces, eh, por eso creo que en la sexualidad, vale, es una cosa de iguales, pero no creo que esté repartido equitativamente De las acuerdo. capacidades o las habilidades. Por eso es un juego o un trabajo en equipo, ¿no? Es Ujú. decir, yo quizá pues te marco, ¿no? Como el baile, ¿no? Te marco el tempo, te marco lo que, ¿no? ¿no? Lo que el movimiento, etcétera, pero quizá tú eres la que me inspiras el seguir el ritmo, me inspiras la belleza de la canción, quizá eres tú la que me inspira el olvidarme de pensar tanto en el 1, 2, 3, 5, 6, 7, quizá tú me... O sea, no creo claro, que quedarse callada, no decir lo que estabas diciendo, yo creo que eso es fundamental. Y no presuponer que el hombre en la intimidad sabe hacerlo todo. No Sí. creo que eso sea así. También es cierto a ver, que te encuentras lo que te encuentras también. O sea, que estamos hablando de muchas cosas, pero luego haces lo que puedes con lo disponible. O sea, que esto también es algo muy frustrante en el ámbito del desarrollo personal, en el ámbito de la espiritualidad, que es lo que te decía, ¿no? Tú te curras autoconocimiento, ¿no? Desarrollo, trabajo de emociones, etcétera. Pero luego tienes una pareja sexual que no ha hecho nada de todo esto y le importa 3 pimientos y tal,
y luego te extraña que no te siga vibracionalmente o no empatice o no. ¿Cómo va a empatizar? Porque es cosa de dos y sois un equipo. Esto es como asociarse a una empresa con alguien que no conoce el negocio o que no tiene tus mismas competencias y no es complementario. Está abocado al fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también creo que es imposible la comunicación y si puede ser o sea, pues yo tengo parejas sexuales que me han enseñado cosas y yo creo que tengo parejas sexuales que también he enseñado cosas, ¿no? O sea, en vez de esperar, ¿no? Esperar que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Por eso creo que la comunicación, como la relación de pareja, pues que también esto es parte de una relación de pareja, sin necesidad de compromiso y matrimonio y nada, es una relación de pareja aunque sea la comunicación, oye, Es esto no importante, me gusta, es que si no, es importante, es desagradable, es que lo pasas mal, lo sí, pasas es fatal. importante. Es importante, es un juego de dos, es un juego de dos y si tú no estás diciendo qué es lo que te está haciendo sentir, eh, lo que estás viviendo con tu pareja, no tienes que estarlo verbalizando, pero si hay algo que te guste, que tú quieras, que tú sueñes, pues exprésalo. El otro también tiene la capacidad de decir si eso le gusta, le llama la atención o no. Y tú también, o sea, si el otro te está Claro. pidiendo algo y tú no quieres hacerlo, pues no lo hagas. Y si el otro te está pidiendo algo y tú sí quieres hacerlo, entonces entrégate a hacerlo. Pero el punto es antes teníamos una sexualidad en la que el hombre imponía, la mujer sencillamente se dejaba llevar o no se dejaba llevar, se abstenía de absolutamente todo y de eso no se trata tampoco. Y ahorita tampoco se trata de entonces complacer completamente a la mujer en todo lo que quiera, porque también se puede llegar a ese extremo, sino que es un cómo te doy y recibo y cómo yo doy también y tú recibes. Entonces es, si yo quiero eso, yo tengo que estar abierto a saber el otro qué quiere y yo también a expresarlo, porque es que el otro no es adivino. Y por más que tú y yo leamos la carta astral, uno No, le no, puede no. dar técnicas. Pues técnicas quiero decir, pues tienes Venus en Escorpio, entonces pues mira, esto le puede llamar la atención, pero pues de ahí a que de verdad, según lo que haya vivido, según lo que haya, como haya crecido, uno le dé al clavo, no, es de la Claro. pareja. No, y por eso, entonces, efectivamente, ¿no? La comunicación pues, nos va a ayudar a esto. El ensayo y el error también, ¿no? Porque no siempre todo funciona Sí. perfectamente, ¿no? Entonces, sí, 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 estoy muy, muy de acuerdo. No sé si quieres responder algunos comentarios, porque yo tampoco no puedo estar mucho más Sí, no, yo rato. tampoco te entiendo. Ahí están, nos Eh, están saludando. un gusto los que estéis aquí, perdonad que no estemos aquí al tanto. No, Eh, pues Alex, me encantó verte. Realmente ahorita no puedo responder comentarios. Tengo un problema con mis lentes de contacto y no bueno, estoy viendo nada. O sea, te veo a ti, pero nada más. puedo, es una mancha Si hay unas que- letras que... No, pero por ejemplo, Ricard pregunta si la sexualidad se vive desde Marte o desde Venus. Yo no sé si queremos entrar en temas de astrología porque nos habíamos mentalizado en no hablar de astrología y lo hemos mantenido, ¿eh? O sea, hemos hecho alguna referencia porque somos unos motivados de esta disciplina, pero yo prefiero entrar mucho en temas astrológicos, pero bueno, yo creo que la sexualidad es algo con muchas dimensiones, seguramente Venus, Marte y más, ¿no? Y la Luna, bueno, en función también Sí. de la sexualidad que se tenga. A ver, estoy un poco viendo alguna pregunta que te pueda leer. Que si quieres Sabes contestar más. que Venus y Marte finalmente son planetas herramienta, entonces tú allí lo vives como desde un nivel bajito, digamos que es lo que tienes a disposición y lo que más se conoce, pero tú puedes tener a Neptuno en Escorpio también y también llegar o querer llegar a un tipo de complementación y de compenetración con el otro que también implica la comprensión y la apertura a un amor incondicional de la propia sombra propia y del otro, entonces es como quedarse corto en solamente verlo desde Venus o Marte. Sí, 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 sí. A ver, son dos muy importantes, pero es cierto que la sexualidad, según como la plantees, pues si metes apego por el medio, pues ya está la luna. O sea, ya, mira, ya hemos añadido, ¿no? Y si empezamos con cosas pues, más trascendentales, pues ya entramos con Urano, ¿no? Con Neptuno, con Plutón, ¿no? Entonces, o sea sería difícil reducirlo, ¿vale? Entonces, lo siento, voy a pasar de preguntas. Dale, tú sigue. Claro, como
como tú no puedes leerlo, pues No veo. domino yo aquí. Y, De Yang, entonces, por favor. es de Yang y ya está. Ya. Vale. Estoy viendo. Vale, Ricard, ya te hemos contestado. Tal. Vale. Pues nada, no, más allá de esta pregunta, no he visto otras preguntas, sí que he visto comentarios, pero bueno, ya luego lo leeremos también tranquilamente. Pues nada, no sé, por Pues mi entonces, parte. gracias. Sí. Pues gracias Dices, por habernos acompañado, me encantó. Otro día te invito a que hablemos de astrología. Ahora ya hablamos de venga, sexualidad, otro día hablamos de astrología. Muchísimas gracias, un beso para Sofía y para Esther muy bien, también. muy bien, muy bien. Pues un gusto este encuentro, intercambio y nada, estamos en contacto. Claro que De sí. acuerdo. Un abracito, gracias a todos por habernos visto. Hasta luego. Chao. Abrazos, adiós, adiós.